Tal vez se ha preguntado frecuentemente, ¿dónde puedo encontrar respuestas a las preguntas más difíciles de la vida en un mundo lleno de tragedias, conflictos y problemas? ¿O dónde y cómo puedo encontrar fortaleza para enfrentar las luchas que tengo hoy? Bienvenido a otro programa del Instituto Bíblico del Aire, donde estudiamos juntos el libro de libros, la palabra de Dios, la Santa Biblia, para encontrar las respuestas de Dios a nuestras preguntas más profundas. Tome su Biblia y unámonos a nuestro maestro para la lección de hoy. Usted nunca podrá entender el matrimonio bíblico, a menos que lo vea de esta manera. ¿Cuál era el propósito de Dios cuando Él juntó a un hombre y a una mujer? Estamos considerando el capítulo 19 del Evangelio según San Mateo, en una ocasión en que el Señor Jesucristo se vio confrontado por los líderes religiosos de su tiempo, quienes le preguntaron acerca del divorcio específicamente, y Jesús, en este contexto, dio una de las más grandes enseñanzas acerca del matrimonio que podamos tener. Lo que hizo Jesús sencillamente fue que les dijo: vayan a Moisés, vayan a Génesis, vayan al principio, observen cómo fue el propósito y el plan de Dios para el matrimonio al principio, y sabrán lo que debe ser el matrimonio para hoy en día. Continuando con las consideraciones acerca de esta enseñanza de Jesús y otras que vamos a tener en esta lección, debemos acercarnos a este asunto así: ¿qué hay allí para mí? Cuando un hombre decide casarse, normalmente está pensando: me pregunto qué hará esta mujer por mí. Y cuando se convence de que en verdad su vida va a ser mejor con esa persona, porque va a hacer esto y lo otro, entonces entra en el matrimonio. Y por supuesto, la mujer hace lo mismo. Ella piensa en la seguridad, y ella piensa en lo que él le va a enseñar y lo que ella va a recibir de él. La gente en general entra en el matrimonio con ese tipo de perspectiva. Creemos que Jesús dijo: si usted quiere realmente entender el matrimonio, acérquese desde esta perspectiva. ¿Qué hay en ello para Dios? Miremos por un momento a Job. En el libro de Job, Job tenía su propia mano en el centro de toda su experiencia de sufrimiento y se hacía la pregunta: ¿qué debe un hombre esperar recibir de la mano de Dios? Y el joven Eliud vino y le dijo: Job, no pongas tu mano en el centro de todo, pon la mano de Dios en el centro de todo. No hagas la pregunta: ¿qué va Dios a poner en mi mano? Haz la pregunta: ¿qué estoy poniendo yo en la mano de Dios? Cuando uno ve las cosas desde la perspectiva de Dios y hablando del matrimonio, uno se pregunta: ¿cuál era la intención de Dios cuando creó el matrimonio? Es aquí cuando uno entiende que el matrimonio es una unión permanente. Hay una cosa llamada derechos de los niños, y entre otras cosas, el matrimonio es el contexto en el cual Dios dispuso que los niños vinieran al mundo y crecieran para luego enfrentar la vida en este mundo. Si ese matrimonio es sólido, si es estable, entonces estos niños tendrán un contexto sólido y estable en el cual crecer y prepararse para la vida. Pero si el matrimonio no fuera permanente, si no hubiese un compromiso verdadero entre esposo y esposa, ¿cuál sería la oportunidad de que los niños crecieran en un contexto estable y sólido en el cual pudieran crecer y prepararse para la vida? Si uno ve al matrimonio desde esa perspectiva, entonces uno puede ver por qué Jesús lo hizo una unión permanente. Este no es el único pasaje que hay en la Biblia sobre el divorcio. La Biblia enseña sobre el divorcio. Cuando llegamos a 1 Corintios 7, en las epístolas de Pablo, vemos bases bíblicas en las cuales la Biblia enseña sobre este tema. No entraremos en detalles, pero cuando lleguemos a las cartas de Pablo, veremos que hay otras escrituras al respecto. Jesús da una base para el divorcio, aquí en este pasaje, y esa es infidelidad. Según Jesús, y la forma en que algunos interpretan este pasaje, el matrimonio es una unión entre dos personas que está basada en la exclusividad. Y si esa exclusividad es violada, ya no hay unión, no hay contrato.
Algunos no lo interpretan así, otros sí. Cuando uno llega a Corintios, creemos que Pablo nos da otra base para el divorcio. Así que no pensamos que la Biblia no enseña el divorcio, pero hablaremos más de eso cuando lleguemos a Corintios. Lo importante de ver es que esta unión providencial con su propósito no puede marchar bien sin ayuda de Dios. No podemos ser padres adecuados sin ayuda de Dios. Si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Eso lo dice el Salmo 127. Solo Dios puede edificar una familia y un hogar. Al continuar moviéndonos por el Evangelio de Mateo, llegamos al capítulo 19 y encontramos una historia muy familiar que aparece en los 3 evangelios sinópticos. Es la historia conocida como la historia del joven rico. Este hombre, que tenía todos los símbolos del estatus, era rico, era moral, era religioso, él viene y cae a los pies de Jesús y le dice: «Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna?». Aparentemente los apóstoles solo estaban a una corta distancia. Probablemente ellos estaban viendo todo esto, pero no podían oír. Cuando ellos vieron esto, se impresionaron y pensaron: «Tenemos otro apóstol. Miren a ese joven. Es rico, es religioso, es moral. ¡Qué candidato!». Pero después de una corta conversación con Jesús, ven que este hombre se aleja muy triste. Y Jesús regresa al grupo y les dice: «De cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios». Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: «¿Quién pues podrá ser salvo?». Y mirándolos, Jesús les dijo: «Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible». ¿Qué pasó en esta entrevista? El joven rico le preguntó a Jesús: «¿Qué bien haré para tener la vida eterna?». Y Jesús le dijo: «Conoces los mandamientos», y nombró los mandamientos que gobernaban la relación con el prójimo. Y el joven dijo: «Todo esto lo he guardado desde mi juventud». Jesús le dijo: «Te falta algo». Ahora, Marcos tiene un detalle interesante. Marcos dice: «Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz». ¿Por qué Jesús le dice a este joven que haga estas 5 cosas? Anda, vende, da, ven y sígueme. ¿Está él diciendo con esto que esa es la única manera de tener vida eterna? ¿Tienes que hacer un voto de pobreza y dar todas tus riquezas? Si uno compara todas las entrevistas de Jesús, uno puede llegar a esta conclusión. Lo que realmente le está diciendo a este hombre era que se arrepintiera. Y arrepentimiento es algo que significa algo diferente para cada persona. Para la mujer en el capítulo 4 de Juan, quien tenía 5 maridos y estaba viviendo con uno que no era su marido, significaba que, obviamente, tenía que arreglar su vida doméstica. Pero para este hombre parecía ser el dinero. El dinero era su Dios. Y para probarlo, Jesús le hace el reto: deshazte de tu dinero. Y él no pudo hacer eso. Y dice que Jesús lo vio alejarse, y aquí está una vez más lo que podemos llamar el costo del discipulado. ¿Cuesta realmente ser discípulo de Cristo? No queremos implicar de esta entrevista las aplicaciones e implicaciones teológicas. No queremos implicar o decir que por aplicación usted no puede obtener la vida eterna, a menos que dé sus riquezas a los pobres o a menos que haga 5 cosas. Pero entrevistas como estas nos enseñan algo. Lo que nos enseñan es, a menos esto, uno no puede tener vida eterna sin arrepentimiento, sea lo que sea que el arrepentimiento signifique para usted. Arrepentirse significa pensar de nuevo, significa tener un cambio de mente, un cambio de voluntad, un cambio de corazón y un cambio de dirección.
significa volverse y caminar en la otra dirección. Bonhoeffer hizo conocida la frase gracia barata. Bonhoeffer fue un ministro luterano en la Alemania nazi bajo Hitler, y él se atrevió a predicar el discipulado desde su púlpito bajo Hitler. Bonhoeffer fue colgado al final porque estaba participando en un complot para asesinar a Hitler, un grupo de personas que estaba tratando de quitarle la vida al líder nazi. Al comienzo de la guerra él enseñó obediencia civil, pero al final de la guerra él mismo fue muerto por tratar de quitarle la vida a Hitler. En sus cartas a su madre desde la prisión vemos cómo él cambió su posición en cuanto a la obediencia y desobediencia civil. Él escribió un libro llamado El costo del discipulado, en el cual usa la frase gracia barata. Somos salvos por gracia, pero la gracia no es barata. No somos salvos porque damos a otros nuestras riquezas. No somos salvos porque hagamos 5 cosas, pero si somos salvos, haremos muchas cosas. Estas cosas se pueden llamar frutos de arrepentimiento. Así lo llamó Juan el Bautista, y creemos que así lo llamó Jesús también. Jesús nunca prometió salvación sin arrepentimiento, y él busca la evidencia de ese arrepentimiento. Algunos piensan que este joven rico era Marcos, el escritor del segundo evangelio, porque ¿de qué otra manera pudo saber él que Jesús lo había mirado intensamente y le había amado? Así que quizás regresó y decidió luego que sí se arrepentiría. De todas formas, uno puede ver en las entrevistas de Jesús que no solo son entrevistas, sino que tienen grandes enseñanzas. Estimado discípulo y fiel estudiante de la Palabra de Dios, gracias por ser parte del Instituto Bíblico del Aire. Confiamos y oramos que usted aplicará lo que ha oído y aprendido en la lección de hoy de la Palabra de Dios. Por favor, planifique unirse a nosotros la próxima vez e invite a alguien más a unirse a usted para aprender juntos en el Instituto Bíblico del Aire. Contáctenos y comparta lo que está aprendiendo y cómo lo está ayudando este estudio a crecer en su conocimiento y fe en www.institutobiblicodelaire.com. Además, en nuestro sitio web, usted podrá descargar también todos los archivos de audio y las notas de este estudio. Ingrese a www.institutobiblicodelaire.com. Que el Dios de esperanza lo llene de todo gozo y paz al confiar en Él, para que pueda desbordar de esperanza por el poder de su Espíritu Santo.